Instituto Radiológico Dental Dr. Hugo Dagún. Radiografías hechas por radiólogos. Desde los inicios, allá por el año 1965, hemos recorrido más de 30 años de esfuerzo sostenido. A lo largo de este camino, nos hemos convertido en un punto de referencia obligado dentro de la odontología argentina. Nuestro nuevo edificio, inaugurado en 1990, posee 500 metros cuadrados con características edilicias, tecnológicas y de confort que lo colocan en un primer nivel internacional. En esta oportunidad, presentaremos nuestro nuevo equipamiento de tomografía lineal, el Quint Sectograph, para diagnóstico y planificación de tratamientos con implantes dentales. La radiografía panorámica es utilizada en todos los casos en que haremos estudio de tomografía lineal y conjuntamente con las radiografías intraorales nos darán una visión previa de cada caso en particular. Además, sobre esta técnica ubicaremos al profesional indicando la posición de los distintos cortes transversales. Una vez obtenida la imagen panorámica, visualizamos el área de estudio y es el momento de realizar la tomografía lineal. En la técnica de tomografía convencional lineal se produce un movimiento sincronizado del tubo y la película en direcciones opuestas, de manera que el objeto estudiado se mantenga fijo en la película. Esta línea es el plano de corte y los objetos que se encuentren fuera de él cambiarán de posición en la película, de modo que se produzca un esfumamiento o borrosidad de los mismos a fin de no interferir con el objeto de estudio. El tomógrafo Quint Sectograph posibilita la obtención de cortes sagitales o laterales de un área, en este caso el cuerpo mandibular, y cortes frontales o transversales a distintos niveles de esa misma área. En el caso de la paciente que estamos analizando, vamos a estudiar primero la zona del sector posterior del maxilar inferior del lado izquierdo, donde realizaremos un corte lateral o sagital para observar la superficie de estudio. Ubicamos a la paciente con su rama horizontal izquierda paralela al chasis y la hacemos coincidir con una fibra óptica que posee el tomógrafo para que el plano de corte pase exactamente sobre el reborde alveolar. Desde el comando del equipo seleccionamos los parámetros de exposición y accionamos el movimiento sincronizado del tubo y el film. En el laboratorio procesaremos la tomografía sagital. Con esta técnica observaremos la superficie de estudio sin la distorsión o deformación que producen las radiografías panorámicas. Es el momento de proceder con los cortes transversales, los cuales sirven para determinar la forma del reborde alveolar, la altura y distancia con respecto a los accidentes anatómicos y sobre todo el espesor del mismo. Ahora ubicamos a la paciente de modo que la fibra óptica cruce perpendicularmente sobre el reborde. Tomamos como referencia al segundo premolar, que es la última pieza existente. Desde este punto desplazamos la fibra óptica 3 milímetros a distal. Accionamos el disparador hasta que concluya el movimiento. Para realizar el segundo corte, desplazamos la fibra óptica 7 milímetros más hacia distal y repetimos el disparo.
Debemos tener en cuenta que la cabeza del paciente debe posicionarse ligeramente hacia atrás, de manera que el maxilar inferior quede paralelo al piso. Una vez que obtuvimos todas las imágenes, vamos a proceder al estudio para implantes. Una vez concluido el estudio, vamos a analizarlo en detalle. Entonces, en esta zona, donde hicimos la medición, tenemos dos cortes. El primero es el corte A 3 milímetros del segundo premolar, que es la última pieza existente, y es la que tomamos como referencia. Entonces pasamos al corte transversal, donde podemos ver la tabla vestibular, la lingual y el conducto dentario. Eso es lo que marcamos en el calco. Entonces medimos la altura y el espesor. Y lo mismo, pasamos nuevamente a la panorámica, en el segundo corte, que es a 10 milímetros de la pieza de referencia, es decir, el segundo premolar. Corte B, donde medimos la altura en la panorámica, y si vemos en el corte transversal, realizamos el mismo estudio, desde el dentario a la cresta alveolar y el espesor. Para reforzar estos conceptos, vamos a estudiar otro caso de un paciente también desdentado en el sector posterior, pero del lado derecho. Entonces vamos a hacer cortes transversales tomando como referencia la pieza 45 y haremos dos cortes a 3 milímetros y a 10 milímetros. Utilizamos la tomografía sagital para ver la zona sin deformación. Y aquí tenemos los cortes transversales, donde podemos ver que es un caso distinto al anterior, ya que el espesor óseo es mucho mayor en este paciente y también la altura. Vemos aquí el conducto dentario, tabla vestibular y lingual y la cresta alveolar, y lo mismo a 10 milímetros en el segundo corte. Entonces ya tenemos el estudio concluido y aquí marcamos en la panorámica ambos cortes, el corte B a 3 milímetros del 45 y el corte A a 10 milímetros, y marcamos la altura que tenemos al conducto dentario inferior o canal mandibular. También existen software para planificación de tratamiento, como el método de localización para implantes,
programa desarrollado y utilizado por el Dr. Israel Chilbarker en su clínica de San Pablo, Brasil, el cual permite entregar las imágenes en un disquete o enviarlas vía módem o email con la planificación de los implantes sobre las imágenes. El software cuenta con ajustes de zoom, contraste, brillo y tonalidad y la posibilidad de mostrar o retirar los implantes de las imágenes. En tren de comparar la tomografía convencional con la computada, podemos mencionar algunas ventajas de la primera, como la menor dosis de radiación. Esto fue estudiado en varios países. En Suecia, por ejemplo, se compararon las dosis absorbidas por los pacientes en distintos órganos del cuerpo con ambas técnicas, hallándose diferencias significativas en favor de la tomografía convencional. Por otra parte, esta técnica permite realizar un solo corte, mientras que la tomografía computada solo puede hacer cortes de todo el maxilar, sin posibilidad de limitarse a una pieza o sector, con el consiguiente aumento del tiempo de trabajo y principalmente de la exposición. En nuestra opinión, la tomografía computada es aconsejable cuando se debe estudiar ambos maxilares por completo. Además, la posición del paciente es más cómoda, ya que está sentado y no acostado, y que debe permanecer inmóvil por periodos de tiempos menores. Por último, cabe recalcar el menor costo económico de la tomografía lineal. Observaremos ahora algunos casos en los cuales se utilizan reparos metálicos como referencia para realizar los cortes. La fibra óptica se aplica directamente sobre estas guías metálicas, las cuales a su vez están colocadas sobre una placa provista por el profesional que solicita el estudio. En este otro caso, las guías son pegadas con cera sobre la prótesis del paciente. Notamos en el sector antero-superior el clásico reborde alveolar en filo de cuchillo. Por último, cabe destacar el valor de esta técnica en seguimientos o controles postoperatorios, ya que no produce artefacto o estallido en presencia de objetos metálicos, como cuando se utiliza la técnica de tomografía computada. Con respecto a la aparición de equipos panorámicos o elipsopantomógrafos con software adicional para imágenes cross-sectional o programa de cortes, podemos referirnos a trabajos presentados por Lindell, Peterson y Klinde, quienes consideraron en comparación entre esta técnica, la tomografía convencional y la computada, a la primera como la peor para observar canal mandibular o conducto dentario inferior. También Chen y Hollander consideraron a las imágenes cross-sectional de mandíbula inaceptable a los fines diagnósticos, como Eke Stube y los doctores Grondal de Suecia consideraron inadecuado para estudios pre-implante. Por último, recordaremos el curso que dictara el profesor Robert Langlais de San Antonio, Texas, en 1996 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde también habló al respecto. Pero en mi opinión, la mejor máquina es la más simple, es esta. Es el Queen Sector Graph. Todas las personas que tienen la máquina están satisfechas. Con el deseo de haber sido claros y precisos con respecto a esta técnica, queremos reafirmar nuestra permanente intención de mejora, de estudio y de lograr los mejores resultados dentro de nuestra ubicación en la radiología argentina. En
sus más de 30 años de vida, el Instituto Radiológico Dental Dr. Hugo Dagum ha realizado más de 3.500.000 estudios radiológicos para aproximadamente 700.000 pacientes. Los nuevos servicios ofrecidos, la inversión constante en equipamiento y la permanente capacitación de nuestro personal nos colocan a la vanguardia tecnológica de la radiología dental en la República Argentina.